Ahora sí. Bueno, gracias. Muy buenas noches a todos. Este segundo shiur de esta noche. Baruch Hashem, gracias a todos mis estudiantes a través de Zoom y a también toda la comunidad de Facebook. Sí, hoy tenemos invitado a un amado Rabini Jaján desde México. Creo que muchos lo conocen. Sí, ha estado con nosotros anteriormente. El rabino Isaac Apud. Sí, que nos trae un tema muy, muy hermoso. La mano de Hashem en Purim. Rabino, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias a mi amigo, gran amigo, Jajam Yohanan, por tanto que hace por fomentar la Torah, para incrementar la voz de la Torah y los estudios de la Torah. La verdad, lo felicito, Jajam, con acabó lo que está haciendo. Y obviamente gracias a los presentes que ingresaron hoy a la sala. Si no es mucha molestia, abrir sus cámaras y desactivar sus micrófonos. No vayan a hacer al revés, ¿ok? Aunque en Purim es benafojo, se hace todo al revés, pero aquí les pido, sí, abrir las cámaras y desactivar sus micrófonos para poder conversar con ustedes y cambiar algunas ideas, Bezrat Hashem, que vamos a aprender hoy en la noche. ¿Ok? Le agradezco mucho sus cámaras y vamos a darle comienzo. Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo y gracias por estar con nosotros hoy. Obviamente que es un gran honor y gran alegría para mí estar con ustedes, para compartir con ustedes algunos conocimientos de la Torah. Más que nada, el tema que escogimos hoy hablar es la mano de Hashem, como mencionó el Jajam, la mano de Hashem durante todo lo largo de la Megilá. ¿Ok? Obviamente no vamos a analizar toda la Megilá, ¿sí? Porque son 10 capítulos largos, ¿sí? Sin embargo, lo que vamos a hacer, a ver, son citas de algunos párrafos, de algunos versículos, para poder analizarlos juntos y ver cómo se metió ahí Hashem, como se dice, la cuchara, ¿sí? Y movió toda la olla y manejó todo el suceso de la fiesta de Purim. Entonces vamos a comenzar. ¿Okay? Intentamos a preguntar si un día a una persona sobreviviente de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que él saltó de un tren que llevó a él y a sus hermanos Yudim a los crematorios, a los campos de concentración, etcétera. Pregúntale cómo estuvo en este momento que saltaste y caíste al piso, ¿sí? Obviamente con tantos golpes que recibiste ahí. ¿Cómo estuvo el clima en este momento? Cualquier persona se ríe, dice, qué ridículo, ¿no? ¿Qué pregunta tan ridícula es esta? O sea, ¿tú crees que su cabeza estaba en eso? Su cabeza está, a ver, si estoy bien cubierto, tengo una chamarra, un abrigo para protegerme del frío, ¿sí? De que está haciendo en Europa, sea mucho frío en tiempo de invierno. ¿Qué pregunta tan rara es esta, no? Está un poco extraño eso. Él te dice, salté de un En tren. este momento está parcialmente nublado y la temperatura es de 21 grados. Hoy la temperatura No máxima sé será por de qué, 28 y la mínima de de 11 quién es. grados. Me respondió, pero no la esperaba eso. Bueno, entonces, él te contesta, ¿qué tan pregunta tan extraña es esta? Brinqué, salté, gracias a Dios estoy vivo, ¿sí? Salí un poco herido, un poco sangrando, pero hasta ahí nada más, pero salvé la vida, estoy vivo. Entonces, obviamente que no tiene ningún sentido ver o fijar y preocupar por el clima como está en este momento. Todos entienden eso, ¿verdad? Nadie va a discutir el tema. Si lo aplicamos en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que
entender el mensaje que Hashem nos está dando también a nosotros. Hijos míos, recuerdan que cada cosa que sucede en el mundo es por la supervisión mía. Yo manejo el mundo, yo superviso el mundo, déjame conducir el mundo yo. Créame que yo sé conducir mejor que tú, porque yo soy el creador del mundo, y yo sé exactamente qué hacer y cómo hacer y cuándo hacer. Cuando la persona recibe alguna situación difícil, alguna angustia, alguna situación, alguna prueba difícil, ¿sí? Y puede ser en cualquier ámbito, en cualquier área de su vida, ¿sí? Cuando le toca recibir, le toca. Cuando no le toca, no le toca. Lamentablemente hemos experimentando en esta semana pasada, este mes anterior, ataques y ataques terroristas en el Estado de Israel que asesinan gente inocente, hasta niños, jóvenes, de todo. No se fijan quiénes son. No son solo soldados, sino civiles, inocentes. Y vemos, y me preguntó, de hecho, alguien, ¿tú crees que le tocaba morir a esta gente? Dije, claro que le tocaba morir. Si no, la pregunta es, no si le tocaba morir, claro que le tocaba morir. No hay accidentes en el mundo, no hay coincidencia. Sino, ¿qué es lo que pasó? Que la pregunta es, ¿por medio de quién o de qué forma van a morir? Esa es otra pregunta. Puede ser por accidente, puede ser por una bala, puede ser, ¿sí?, por un avión que cae, o cualquier otro suceso, otro evento que puede quitarle la vida a uno, ¿sí? Que vivamos 120 años con salud y alegría a todos. Pero hay que entender esta base, este fundamento de emuná, que cuando no te toca, no te toca. Y si te toca, te toca. Una vez fue una persona, un rabino, a preguntar al Chazon Ish, Abraham Ishaya Karelitz, una gran eminencia de Torah, ¿sí? Que vivía en Bnei Brak hace más de 60, 70 años, y le dijo, me toca viajar a Estados Unidos. Tengo que ir por algo, por una misión. Sin embargo, me da miedo. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque escuché que en las últimas semanas un avión cayó y no hubieron sobrevivientes. Todos murieron. Le dijo, ¿saben qué le contestó? Le dijo, señor, aviones no caen. Dijo, ¿cómo? Pero escuché en las noticias. ¿Cómo me está contradiciendo? Yo escuché personalmente en las noticias que cayó un avión. ¿Cómo usted me dice que no cayó un avión? Le dijo, sí, señor. Aviones no caen. Los que caen son los humanos, los seres humanos, los hombres. O sea, el avión no cae si no hay alguien en el avión o todos los pasajeros que no lograron, ¿sí?, salvar la vida, lamentablemente, merecer morir. Yo conozco aquí en México, ¿sí?, un sobreviviente de un avión que cayó. Entonces existen casos también de gente que sobrevivió en la caída de un avión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le tocó morir. Es punto. Punto. Uno puede caer en el mar, uno puede caer en la nieve, puede caer en cualquier situación, ¿sí?, del avión. El avión cae, la gente que tiene que morir van a morir, la gente que no. Punto. No sé si se acuerdan, hace unos años atrás, un avión que se partió a la mitad y la mitad se incendió, la mitad de los pasajeros que estaban o adelante o atrás, no me acuerdo, sí, murieron y los demás se sobrevivieron. O sea, aquí quiere decir que Hashem une a toda la gente que le toca en tal fecha, en tal día, en tal hora y en tal segundo morir. Y a los que no, punto. Si no te toca, no te toca. Es más, el Talmud cuenta sobre el Malach HaMavet, el ángel de la muerte. Perdón que hablo de noche de eso, no quiero que tengan pesadillas en la noche, pero bueno, que vino una vez, lo vio el rey Salomón, muy triste,
muy angustiado. Y él sabía el idioma de los Shindalet y le preguntó, ¿por qué estás tan angustiado? Le dijo, porque me toca llevar las almas de 2 de tus sirvientes y no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque me toca llevarlos en tal lugar y no están ahí. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Les ordenó que se vayan a otro lugar, a la ciudad de Luz. Luz es una ciudad que la gente no moría, ¿sí? La gente no hablaba verdad y la gente no moría ahí. Entonces, cuando la gente ya se fastidiaba de la vida, ¿qué hacía? Salía fuera de la ciudad, vino Malach HaMavet y se lo llevó a su alma. Entonces los mandó allá y el Malach HaMavet agarró a los dos, las almas de los dos y se las llevó. Al otro día vio Salomón, el rey Salomón, al Malach HaMavet, al ángel de la muerte, muy feliz, contento. Dijo, ahora, ¿qué pasó? Le dijo, justo al lugar donde les tocaba a ellos morir, ahí los mandaste. Y ahí pude lograr cumplir mi misión de llevar sus almas. O sea, hay tanta precisión también en el lugar, no solamente en el día, en la hora, en el minuto, en el segundo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que podemos vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque si no nos toca, no nos toca. Y si nos toca, no vamos a poder zafarse de ninguna manera. Y ese es un fundamento muy básico en el judaísmo, vivir con esta fe, tanto así que el Maimónides, el Rambam, lo estableció en los 13 principios, como el primero. ¿Cuál es el primer principio del Rambam? Que yo creo con fe absoluta, que Hashem existe, creó el mundo y él existe, obviamente, no abandonó el mundo, como otras creencias, sino existe y sigue supervisando al mundo. O sea, un mashgiach al kol haolam. O sea, que Hashem existe, lo que es no coincidencia, no casualidad, sino causalidad. O sea, la supervisión divina. Y esa es la emuná que tenemos que vivir, y así uno vive mucho más tranquilo. Entonces, si lo aplicamos nosotros, ¿sí?, a la vida de la persona, ¿sí?, por ejemplo, tenemos que entender una cosa muy básica. La conducta del creador de Hashem es totalmente distinta a la conducta del ser humano. Cuando la persona le debe a un compañero $2 millones, más $35.30, me pagas los $2.035 y punto. Y si no me pagas los $35, te perdono también. No me fijo en centavitos. Esto no es dinero ya. O sea, todo es dinero. Pero relativamente a comparación de los 2 millones no es nada. Pero este es respecto a la deuda que me debe o le debo, ¿sí? Pero si la conducta, esa es la conducta del ser humano. La conducta de Akadosh Baruj Hu, de Hashem, es totalmente diferente. En cada medida, en cada conducta de Hashem con nosotros y con toda la humanidad, hay una regla muy básica y muy lógica. ¿Saben cuál? Medida por medida. Punto. Tú hiciste algo, mereces algo, entonces bien o mejor es lo que vas a recibir. Y dicen Jajamim, no solo eso, sino también la mitzvah que uno cumple o estudio de Torah que uno estudia, ¿sí?, recibe 500 veces más de recompensa que el castigo que recibe por una vera, por un pecado, por una falta de Hashem. ¿De dónde aprendimos esto? De Miriam, la hermana de Moshe. El Tosafot, en Talmud, tratado de Sotá, está hablando del tema de medida por medida. Y el Tosafot ahí, ¿sí?, son los comentarios de Jajamim al lado del Agmará, del Talmud, ¿sí?, del lado derecho, del lado izquierdo. Y ahí explican, el Tosafot saca un cálculo del tiempo que Miriam estuvo esperando a Moshe, aproximadamente 30 minutos, no más, hasta que llegó la hija de
Paró y lo sacó del río y lo llevó al Palacio Real. ¿Cómo llegó a este cálculo? Porque está escrito al final de Parashat Be'alotejá, en el libro de Bamidbar, que Miriam y Aarón hablaron la Lashon Hara de Moshe Rabbeinu. Y automáticamente recibieron un castigo, los dos. ¿Sí? Hablaron que por qué se casó con Tzipporá y se la divorció, nosotros también no somos profetas, entonces, ¿por qué? Como que, ¿qué se cree Moshe Rabbeinu para divorciar a su esposa y seguir hablando con Hashem? Nosotros también hablamos con Hashem, somos profetas. Entonces, hablaron de este, más o menos literalmente, de este tema, y Hashem se enojó con ellos y los castigó con lepra. Aarón de inmediato se curó, o sea, en un segundo tuvo lepra y se curó. Miriam no. Miriam tuvo que esperar fuera del campamento porque ya era impura por la lepra que tuvo y tuvo que aislarse fuera del campamento de Israel hasta que se quita la lepra, que se cure totalmente. ¿Cuánto tiempo pasó? 7 días. El Tosafot entonces saca cálculo que ¿por qué fue 7 días? Por media hora que ella esperó en el río para ver qué pasa con su hermano, ¿sí? Menor, Moshe, ¿sí? 500 veces más sale la cuenta de la esperanza de todo el pueblo de Israel. Tuvo que esperar y no viajaron hasta recoger a Miriam con ellos. O sea, todo el mundo estaba esperando, millones de gente estaban esperando a ella 7 días y 7 noches hasta que ella se curó y ya pudo entrar al campamento y ahí siguieron viajar en el desierto. ¿Y por qué? Porque son 500 veces el pago por una mitzvah de lo contrario, de una avera. Imagínense entonces que qué grande es Hashem, que cuando la persona piensa que, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué a él no y a mí sí? ¿Por qué suceden estas cosas? Yo soy una buena persona, justo y le va mal, y al malvado le va bien, etcétera. Todas estas preguntas conocidas, ¿no? Que es un tema por sí, ¿sí? Muy extenso y muy complejo también, ¿sí? Pero tenemos que saber que si vive uno con la justicia divina, ¿sí? Que hay supervisión divina para todos nosotros, entonces en esto la vida totalmente cambia. Tú puedes vivir mucho más relajado, mucho más tranquilo y echarle el paquete a Hashem. Todo lo que sucede en el mundo está en sus manos. La supervisión divina está en sus manos. Entonces yo soy nada más un títere en sus manos y él juega conmigo como un títere, como una muñeca que atrás está el actor jugando con ella, moviendo, hablando como si fuera ella. Pero no, es títere. Y así estamos en la mano de Hashem. Por eso, el primer fundamento básico del judaísmo es confiar en Hashem, saber que existe, y no solo existe, sino sigue supervisando al mundo. Él es el mejor conductor del mundo, no hay mejor. Ahora, aplicando eso en nuestra vida, ¿a dónde? Obviamente a la Megilá. Vamos a ver los sucesos que sucedieron en la Megilá para ver cómo Hashem, su mano estaba metida en eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que la supervisión divina está cruzando como un hilo dentro de toda la Megilá, a todo lo largo de la Megilá, todos los capítulos de Megilá. Vamos a ver algunos párrafos, obviamente, que no vamos a poder abarcar todo, ¿sí? Pero por lo menos para entender lo que dicen Jajamim, que al final de cuando llega el Mashiach, todas las fiestas se van a anular, excepto la fiesta de Purim. ¿Por qué? Porque la fiesta de Purim tiene mucha energía y mucho poder, que es la finalización, el cúspide del tikkun del mundo, del arreglo del mundo. Y el Arizal escribe en sus libros, ¿sí? Que esta iluminación que alumbra el Purim en el mundo no se revela
ni siquiera en Shabbat ni días festivos. Imagínense. O sea, es algo impresionante porque está escrito que el día de Purim es mucho más elevado espiritualmente que hasta el día de Kippur, que es el día del perdón. O sea, nada más para entender que mientras más nos preparemos a esta fiesta para preparar un recipiente, para recibir toda la abundancia, todas las luces que bajan en este mundo, en este día tan sagrado, tan poderoso, vamos a tener mucho éxito para todo el año. Entonces, por eso, Jajamim dicen que no se van a anular todas las fiestas así en sí, que se van a anular, ya no van a existir, no, sino la belleza, el poder de ellos, la energía que tienen hoy en día, ya no va a existir como antes, pero Purim va a seguir todavía, con toda su energía, con todo su poder, ¿sí? Entonces, es increíble que este día de Purim es un día muy poderoso y hay que aprovecharlo. Y es un solo día, hay que saber, ¿ok? No es 2 días como otras fiestas que tenemos Pesach, Shavuot y Sukkot en la diáspora, ¿sí? Que son 2 días, ¿no? En un solo día, de la noche a la otra noche, ya pasó toda la iluminación, todas las luces que van a bajar a este mundo en este día tan poderoso, tan grande. ¿Ok? Ahora, vamos a ver entonces lo que hablamos, lo que es la supervisión divina en la Megilá, la mano de Hashem. Vamos a ver primero, ¿sí? Que todos los sucesos, de hecho, de la Megilá, ¿sí? Uno por uno fue manipulado por Hashem. Y de hecho el nombre de Hashem no aparece en toda la Megilá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el nombre de la Megilá de Esther se llama Megilá, ¿sí? Megilá en hebreo, el término Megilá es descubrir, legalot, revelar algo. ¿Qué hay que revelar? ¿Qué hay que descubrir? La máscara de Hashem. Hashem se escondió detrás de una máscara y Am Israel no vio la mano de Hashem, pero al final se dieron cuenta que sí, que estaba la mano de Hashem durante todo lo largo de estos años. ¿Por qué? Desde el momento que el pueblo judío participó en el banquete, en esta fiesta que hizo el rey Ahashverosh, saqueando Nebuchadnezzar, su abuelo, ¿sí? Todos los objetos del Bet HaMikdash, todos los utensilios, y los expuso, los exhibió frente de la gente para demostrar su poder, ¿sí? Que va a ser eterno, ¿sí? Entonces, y se vestía además con la vestimenta del Cohen Gadol, del supremo Cohen del pueblo judío, ¿okay? En este momento que Am Israel participó en el banquete contra la decisión y el decreto, o de hecho el dictamen de Mordejai Atzadik, que era el gran líder de esta generación, que aparte era el profeta también, entonces pasaron 9 años hasta que llegó Amán con el decreto de exterminación al pueblo judío. Y nadie supo relacionar la asistencia al banquete, ¿okay? Para ser como cómplices a lo que hizo, ¿sí? Ahashverosh, ¿sí? De todo lo que humilló al Bet HaMikdash, humilló a Dios, a Hashem, ¿sí? Que como que el Dios de él venció, entre comillas, al Dios todopoderoso nuestro, Elohim. Obviamente que no, ¿sí? Pero él es lo que pensaba. ¿Por qué? Porque él creó que la profecía, todos los reyes, de hecho, de Babilonia sabían que Jeremías, antes de la destrucción del primer Bet HaMikdash por los babilonios, ¿sí? Hizo una profecía al pueblo diciendo que Hashem prometió al pueblo regresar a la tierra de Israel del exilio después de 70 años y reconstruir el segundo Bet HaMikdash. Y él sacó el cálculo y se equivocó, tanto Nebuchadnezzar como Ahashverosh, ¿sí? Todos, Belshazzar, de hecho, el nieto ¿cómo se llama? Vamos a ver primero
¿Cómo fue? Nebuchadnezzar reinó sobre todo el mundo 45 años, después Evil Merodach, su hijo, 23 años, y después fue Belshazzar, su hijo, que fue asesinado por los persas que tomaron el poder, y al final de cuentas el rey de Persa, Koresh, y Dariabesh, sí, que Dariabesh, el segundo era el hijo de Ahasverosh y Esther, pero primero el Dariabesh primero, sí, tomaron el poder y vencieron al imperio más grande en aquel tiempo, que era Babilonia, y se apiadó sobre la hija de Belshazzar, Vashti, que tenía 12 años, y la llevó al palacio y la casó con su hijo Ahasverosh, Belshazzar, ¿sí? Entonces, Ahasverosh era bisnieto de Nebuchadnezzar, el hijo de Belshazzar, y de ahí nació Dariabesh el segundo, ¿sí? Que le dio permiso a los judíos reconstruir el segundo Bet HaMikdash y hasta aportó con dinero y con material de construcción para el Bet HaMikdash. Entonces, vemos acá que dicen Jajamim que a Ahasverosh hay dos opiniones en el Talmud, que él tomó el poder por sí mismo, por fuerza, o sea, que no era apto, no era apropiado, porque según esta opinión era el, ¿cómo se llama? Tipo mozo, o sea, cuidaba los caballos del rey Nebuchadnezzar, ¿sí? De Belshazzar, ¿sí? Y él encontró todos los tesoros que escondió Nebuchadnezzar, que escondió en el mar, hundió unos barcos, ¿sí? En el mar, con todos sus tesoros para que no encuentran sus hijos que lo quisieron matar. Entonces escondió todos sus tesoros y Ahasverosh encontró estos tesoros y compró el reinado, compró el poder, el trono con este dinero. Se hizo un archimillonario. Entonces dice Ahasverosh, Ahasverosh HaMolech. Él es el Ahasverosh que tomó el poder. O sea, esa es una opinión. La otra opinión era, o sea, bueno, según esta opinión vamos a seguir. Entonces aquí fue la supervisión divina que se intervino acá para que haya en esta época un rey que tomó el poder sin ningún linaje real, ¿sí? De los reyes. Entonces, ¿sí? Entonces, como ha tomado el poder por el dinero que tuvo y no por ser nieto o bisnieto de un rey o linaje real, entonces va a tener, ¿sí? ¿Cómo se llama? Autoestima baja. No va a sentir bien con eso, va a sentir muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a buscar automáticamente cómo incrementar su honor ante los ojos de la gente. Y es lo que pasó. Al final, todo el banquete fue con esta intención, ¿sí? Y al final hizo cosas raras al pueblo, que eso es lo que causó que matara a Vashti cuando estaba ebrio y entró Esther Malcá en lugar de ella. Obviamente que ella fue abogando, ¿sí? Por su pueblo y al final acabó salvando al pueblo judío. Y esa fue la supervisión divina que causó que un rey que no es del linaje real tenga el poder sobre Persia en aquel tiempo. Ahora, dice después otro suceso, que cuando se sentó el rey Ahasverosh sobre su trono, que estaba en el Shushan, el capital de Persia. Pregunta el Gaón de Vilna, ¿qué novedad me está enseñando aquí este versículo? Diciendo que él se sentó sobre el trono, ¿sí? Todo el milagro de la Megilá, ¿sí? Jajamín dicen que él quiso asimilar, más bien, asemejarse al rey Salomón. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a construir un trono igualito al de rey Salomón. Y ese fue, obviamente, el trono del rey Salomón se hizo con una sabiduría divina, no de él, de Hashem, ¿sí? Fue sobrenatural. Pero él no pudo sentarse ahí, Ahasverosh. ¿Por qué? Porque Paró, Nejó y Nebuchadnezzar, que intentaban asentar ahí, se dañaron. Una forma milagrosa,
salieron perjudicados, o se enfermaron, o se hirieron, etc. ¿Qué hizo Ahasverosh? Dijo, entonces ellos se sentaron, intentaron asentar en el trono de Shlomo. Yo voy a construir un trono similar a él. No voy a utilizar este trono, esta silla. ¿Sí? Hicieron así y no encontró gente experta, carpinteros y todo eso que son muy destacados, sino solamente en la ciudad de Shushan. Y lo construyeron durante 3 años. Y cuando ya acabaron de construir, no podrían trasladar la silla a Babilonia, que ahí se sentaban todos los reyes anteriores de Babel. ¿Qué hizo Ahasverosh? Tuvo que mudarse la capital ¿cómo se llama? De la capital de Babilonia hacia la ciudad de Shushan. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Cuál es la supervisión divina ahí? Y eso es lo que dice el Pasuk ahí, que cuando se sentó el rey Ahasverosh sobre su trono, que estaba en Shushan Abirá. ¿Qué me está enseñando acá? Que esta silla, este trono estaba en Shushan, en esa ciudad. Y por eso se sentó ahí, en Persa, en Shushan, y no como todos los reyes anteriores babilonios que estaban antes de él. ¿Sí? Y ese fue el motivo que cuando cumplió 3 años en su reinado, hizo este banquete. ¿Por qué se esperó hasta el 3er año? No lo festejó su poder, su reinado en el primer año. ¿Sí? Porque ahí fue cuando acabaron construir este trono. ¿Por qué lo hizo Hashem así, de esa forma? Para que llegue él a mudarse de Babilonia a Shushan, la capital de Persa, dice el Gaón Mivilna, para enseñarnos la grandeza de Hashem que movió todos estos movimientos para hacerle un milagro grande al pueblo de Israel. Porque Mordejai Atzadik se vivía ahí en Shushan Abira. Entonces, como dice el Pasuk ahí, otro versículo que dice, Ish Yehudiaya de Shushan Abira. Un hombre judío estuvo en Shushan, el capital, y se llamaba ¿quién? Mordejai Atzadik. Que por medio de él iba a hacer todo el milagro junto con Esther. Entonces, por eso Hashem metió la cuchara y causó que llevar esta silla, este trono, a Shushan, justamente donde estaba Mordejai, porque Mordejai vivía en Shushan y no en Babilonia. Ahora, el Rabbi Eliyahu Dessler dice otro, ese es el tercer punto de la mano de Hashem, que vamos a ver. En su libro Michtav Eliyahu, la carta de Eliyahu, escribió que escuchó escuchó de su papá en nombre del Saba Mikelem, un gran rabino del movimiento de la Musar, de la ética judía. Dice que la Megilá de Esther es una lista grande de acciones, de sucesos durante 9 años, como mencioné anteriormente, desde el año 3 del reinado de Ahasverosh hasta el 12º año. ¿Sí? Y nadie se dio cuenta, excepto Mordejai, de todos los sucesos que sucedieron que están relacionados con el banquete de Ahasverosh que les prohibió Mordejai asistir, a participar. ¿Sí? Y entonces, que después de 9 años, llegó Amán y ordenó que todos tienen que posternarle, y luego, obviamente, aquí no había ninguna sospecha de idolatría, ¿sí? Solamente Marita Ain, como que se ve mal que se posternan a un ser humano. Pero Mordejai no se inclinó, no se posternó, aunque no estaba permitido. No, yo no voy a posternar delante de esta persona malvada. Y mucha gente le empezaba a clamar, Mordejai, estás metiendo a todo el pueblo en un riesgo, un peligro de muerte. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Estás causando peligro a todo el pueblo, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que causó el decreto? La gente pensaba que fue culpa de Mordejai, que él causó hacer enojar más y enfurecer más a Amán. ¿Por qué? Porque no quiso posternarle a él, ¿sí? Pero en realidad podríamos pensar nosotros también igual. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida tiene
empuje hasta Shabbat. Entonces aquí se están amenazando en muerte, o te vas a posternar, ya, postérnate ya. Aunque Avodah Zarah Mamash, Avodah Zarah idolatría Mamash, no se puede. ¿Sí? Hay que entregar la vida y morir. Pero en ese caso, como explicamos, no había sospecha de idolatría, entonces no es adorar a Amán. ¿Sí? Entonces, como hubo amenaza de muerte, la gente le reclamaba a Mordejai, estás metiendo a todos nosotros en peligro. ¿Sí? Pero la verdad no era así. La verdad era nada más una imaginación de los pensamientos de la gente, y el pecado de asistir, presentarse al banquete contra el dictamen y la decisión de Mordejai, eso es lo que causó que llegue Amán con este decreto de aniquilación y de exterminación de Am Israel. Entonces vemos acá, ¿sí?, que al final de cuentas, ¿sí?, todos podrían tomar venganza de Mordejai, que pensaban que él es el traidor. Él traiciona a todo el pueblo, y al final de cuentas no fue así. También Esther, que sabían que es la pariente de Mordejai, o hija, o sobrina, o esposa, como quieren pensar o opinar, ¿sí?, demostró como cercanía, como cariño a Amán. ¿Por qué? Porque ya lo invitó 2 veces al banquete y hasta Hashverosh se molestó con ella. Dijo, ya lo invitaste una vez, ¿para qué otro? Se le metió un celo, ¿sí? ¿Qué estás muy cariñosa con Amán? Pero ella todo lo que hizo es para encontrar gracia y que no se dé cuenta que le está tramando, poniendo una trampa al final para que caiga en la trampa y mandarlo a matar, ¿sí? Al final de cuentas, que cuando hicieron Teshuvah el Am Israel, Mordejai los reprendió, los reprochó y les demostró que la culpa fue de ellos por el pecado de asistir y presentarse, participar en este banquete, ser cómplices de Ahashverosh. Entonces, por eso viene el castigo. De todas formas, lo que vemos acá, toda la mano de Hashem sigue durante todo lo largo de la Megilá. Otro punto importante que podemos ver la mano de Hashem es las cartas. Cuando Vashti negó llegar desnuda sin ropa, avergonzada obviamente, delante de todos los ministros, de todos los consejeros, de toda la gente del Palacio Real y la gente invitada, hizo un banquete de 180 días, a toda la gente de todos los 127 países que tenía el poder y el dominio. Imagínense, delante de miles de gente va a venir la reina solo con una corona. ¿Qué le pasa a este? Está loco, está ebrio. Entonces ella obviamente que no aceptó. Jajamín dicen que le salió un cuerno, otros dicen que le salió una cola. Bueno, pero de todas formas ella negó asistir así desnuda al banquete de Ahashverosh. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Amán convenció a Ahashverosh a enviar cartas a todos los 120 países diciendo que cada hombre tiene que ser machista, o sea, que él manda en la casa. Puedes creer, no importa. La verdad tú sabes que es, ¿no? Entonces, ¿qué piensan así? Mandó estas cartas, Liot Kolish Sorer Bebetom de Berkil Shonamo. O sea, que cada hombre es el que manda en la casa. La gente recibió las cartas y decía, qué tonto es este rey Ahashverosh. ¿Qué le pasa? Es ridículo lo que está haciendo. ¿Qué carta tan ridícula está enviando? Sabemos que el hombre es el que manda en la casa. Bueno, en aquel tiempo, hoy ya cambiaron las cosas, obviamente, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, ¿qué tontería es enviar esta carta cuando ya lo sabemos esto? ¿Qué es lo que pasó? Hashem movió todo eso de una forma que cuando vemos el cuento de la Megilá, aparentemente se ven que no tienen ningún sentido estas cartas. Y no tiene que ver nada con el milagro y la salvación del pueblo. Pero Jajamim nos enseñan lo contrario. Los Jajamim nos enseñan en el Talmud Megilá que estas mismas cartas fueron
el comienzo de la salvación y el milagro para Am Israel. ¿Por qué? Porque Rashi dice que cuando la gente recibió estas cartas decía que es un rey tonto. ¿Y para qué necesita? Es algo sencillo, es algo claro que cada hombre tiene que dominar en su casa. Entonces, ya que lo consideraban a Ahasverosh como un rey tonto, cuando llegaron las segundas cartas que mandó Ahasverosh por el consejo de Amán, que de exterminar al pueblo judío, matarlos, no lo hicieron caso, pensaron, ya es un loco. Déjalo, lo tiraron como loco y no hicieron caso a las segundas cartas. Entonces, ese fue otra vez la mano de Hashem. Que envió las primeras cartas para considerar como tonto y las segundas cartas ya no van a tener función, ya no van a servir y no van a obedecer su decreto. Es increíble todo eso. Otro punto muy importante, Jajamín dicen en el Midrash, ¿por qué Ahasverosh tuvo el poder, ¿sí? O el mérito, el privilegio de reinar sobre 127 países? Dice el Midrash, dijo a Kadosh Baruj Hu, que venga el hijo de la hija de la hija, o sea, la tataranieta de Sarai Menú, de nuestra matriarca, que vivía ¿cuántos años? 127 años, ¿verdad? Y que tome ella el poder del reinado sobre 127 países. No entiendo. ¿Qué tiene que ver la vida de Sarah, 127 años, con 127 países, aparte del número? ¿Qué relación, qué nexo hay entre los dos? Pregunta a Yonatan Eibishitz, ¿sí? Si el motivo que Ahasverosh tuvo el poder y reinó sobre 127 países es por la reina Esther, no tenía que haber reinado cuando estaba casado con el Vashti sobre 127 países, sino después de haber casado con Esther, tenía que empezar a tener poder sobre estos 127 países, no antes. Pregunta muy fuerte. Sino contesta Rabbi Yonatan Eibishitz que aquí entró la mano de Hashem, la supervisión divina, de traer al final el milagro. ¿Por qué? Porque no había otro Yehudí viviendo en otro país, en otro reinado bajo el dominio de Ahasverosh. Todos estaban dentro de estos 127 países. En otros países alrededor del mundo no había más Yehudí, solamente en estos lugares. Entonces, no, porque si es así, si no fuera así, entonces, ¿para qué sirve el consejo de Amán de matar a todos los judíos en el reinado de Ahasverosh si igual se van a quedar otros judíos en otros países? Igual no sirve. De ahí otra vez van a empezar a florecer, a crecer más, engendrar más hijos, etc. Entonces, no tiene Él quiso arrancar el pueblo judío del mundo, acabar con ellos, exterminarlos totalmente, como Hitler, que también era descendiente de él, todos los amalequitas que vienen de Elifaz, de Esab, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos? Entonces ahí está, que no habían más judíos en todo el mundo, solo se concentraban en estos 120 países bajo el dominio de Ahasverosh. Y está escrito entonces que si no fuera por las primeras cartas, como mencionamos, ¿sí? De que cada uno tiene que tener el poder y el mando en su casa, no hubiera quedado del pueblo judío nadie. O sea, que se dieron cuenta que las primeras cartas lo tiraron ya de loco, entonces, ¿por qué eso no confiaron en las segundas cartas? Entonces, si Ahasverosh no hubiera tomado el poder sobre los 127 países antes de casarse con Esther, ¿sí? Si no hubiera sido así, entonces, ¿qué pasaría? Solamente sobre 20 o 100 o 50 países, ¿qué hubiéramos encontrado? Que las primeras cartas no hubieran llegado a los 127 países después de haber casado con Esther, sino solamente a los primeros 20 o 50 que cuando estaba casado con Vashti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En otros países
aparte de estos 20 o 50 o lo que sea, no hubieran llegado las primeras cartas y hubieran llegado solamente las segundas y hubieran matado a todos los Yehudim allá. Imagínate qué mano de Hashem se metió ahí en la cuchara, en la sopa, revolver la sopa para que todo quede preciso, exacto, a la medida, ni más ni menos, ni un segundo, ni un segundo. Exactamente lo que tenía que suceder es lo que sucedió. Y Hashem manejaba y manipulaba todo. Eso, o sea, que Ahashverosh empieza desde el principio reinar y tomar el poder sobre los 120 países y no menos, para que las cartas primeras llegan y después lo que tiran de loco, y entonces van a pensar que las segundas cartas no tienen ningún sentido y no hubieran hecho y caso a eso, a la carta de Ahashverosh de matar a los judíos. Entonces, vemos acá algo impresionante y podemos seguir, porque toda la Megilá está llena, la mano de Hashem, en cada suceso, en cada paso. Y por eso, dice Jajamí, que el nombre de Hashem no aparece en la Megilá. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es porque al final, cuando ya acabó todo este relato, esta historia, Esther le mandó a los sabios, escríbenme en los 24 libros, o sea, meten el libro de Esther también, que sea parte de los 24 libros de la Torah, Tanaj, Torah, Nevim y Ktuvim. La Torah, que es profetas y escrituras. Y Jajamín le dijeron, no, solamente está escrito que se puede tenerlo en 3 lugares, no en 4. Entonces, ya están en 3, entonces ya no podemos meter más. Hasta que encontraron otro pasuk que decía que hasta 4, entonces al final lo metieron. Entonces, si no hubiera metido el libro de Esther dentro de los 24 libros de la Torah, Tanaj, ¿sí? Incluye 24 libros, 5 libros de Torah, 14 libros de profetas y 5 de escrituras, entonces el nombre de Hashem hubiera sido profanado. Entonces, ese es uno de los motivos que no escribió Esther, ¿sí? Y Mordejai, el nombre de Hashem en la Megilá, sino está insinuado. Todo lugar que está escrito Hamelech, el rey, hace alusión al rey de los reyes, al Todopoderoso, no al rey Ahashverosh. ¿Ok? Por ejemplo, un lugar muy conocido, como dice, Batidat Shnat Hamelech, y se le fue el sueño al rey. ¿A qué rey? No a Ahashverosh solamente, sino a Hashem. ¿Sí? Que Hashem no duerme y protege al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasó con eso? Que ¿cómo se llama? ¿Qué estábamos? Perdón. En el sueño de... Se me fue la idea. ¿Dónde estamos? En el sueño de Ahashverosh. En el sueño de Ahashverosh, sí, que se fue el sueño. Pero entonces, por eso se llama la Megilat Esther. Otro motivo por lo cual, ya estamos hablando de eso, ¿sí? Otro motivo por lo cual no está mencionado el nombre de Hashem es porque Hashem ocultó el rostro de él en estos días del pueblo judío. Por eso se llama Megilat Esther. Megilá dijimos que es revelar, descubrir, y Esther es ocultar, esconder, ¿sí? Como los niños que juegan escondidas y tienen que encontrarlo, ¿sí? Así era el papel de Am Israel en este momento, esta época, descubrir la máscara del rostro de Hashem y entender que todos estos sucesos fueron por culpa de ellos, por asistir al banquete de Ahashverosh. Algo que no lo mencionaron después de 9 años. ¿Quién relaciona lo que pasó hace 9 años con un dolor de pie, o con un dolor de cabeza, o una pérdida monetaria, o cualquier otra situación o desgracia que sucede a la persona? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con eso? Hace 10, 15 años, ¿qué? No, Hashem sí, todo es a la medida por medida y en la forma más precisa del mundo. Ahora vamos a aterrizar un poco las cosas, y vamos a ver entonces algunas historias respecto a este tema. Entonces,
hablando del tema de la, ¿cómo se llama? De la supervisión divina, tenemos que entender que, como mencionamos, que la mano de Hashem como existe en cada momento de cada persona en esta vida. Y le quiero contar algo que no creo que lo han escuchado anteriormente, porque hay muchas historias de la supervisión divina, como mencionamos, que es el primer fundamento del Maimónides, que uno tiene que vivir con esta base, ¿sí? De emuná, de fe y confianza en Hashem, que todo lo que sucede en el mundo es para bien. Y cuentan, no sé si se acuerdan, había una persona que, un comerciante de Estados Unidos que trabajaba en algunos business que hacía comercio, y él, por este business, tenía que viajar, sí, bastante veces, o sea, muchas veces al año. Y muchos viajes de él también eran nacionales, o sea, de una ciudad a otra ciudad dentro de Estados Unidos. Pero él tenía una costumbre de no soltar el tefilín, como era una persona religiosa, ortodoxa, se llevaba siempre el tefilín en sus manos. No lo guardaba ni en la maleta documentada y menos, y tampoco en la maleta de mano, siempre con él, ¿sí? Sobre él todo el tiempo del viaje. Un día de eso, le llamamos David Miller, ¿sí? Aparte del portafolio que llevaba todos los documentos del negocio, se llevaba también un estuche de tefilín, ¿sí? Que tenía las iniciales de su nombre DM, David Miller. Y él se cuidaba mucho no perder tefilá con 10 personas, o sea, en minyan siempre, y también en Kriyat Shema en su tiempo. Pero es el tema, pero este día tenía que viajar David en una aerolínea United, ¿sí? El número 175. De ahí era como 6 horas de vuelo, ¿sí? Y él estuvo esperando en la sala de abordar, en la terminal de donde estaba en la ciudad, donde estaba abordando para ir a bajar a la otra ciudad. Llegó la gente, ¿sí? De ahí empezó a llamar en el micrófono, que ya están empezando a abordar, y cada uno que vaya pasando a la fila correspondiente, ¿sí? 1, 2, 3, business, todo eso. Y David estaba con la maletita de mano, un portafolio y el estuche de tefilín con él. Él corrió rápido, ¿sí? A la dirección del túnel donde lleva a uno al avión, obviamente, y de repente recibió una llamada. El celular de él, de repente recibió una llamada. ¿De quién era la llamada? De su esposa. Entonces, habló, le contestó. Entonces, le contestó, hola Rivka, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que ya voy abordando, ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Y en eso, como tuvo que, en la maleta de los documentos en la mano derecha y el tefilín en la mano izquierda, tuvo que soltar la mano al revés, tuvo que soltar el estuche de tefilín, ¿sí? Ponerlos en una silla por ahí y contestar la llamada con el teléfono, ¿sí? Y en eso sigue hablando y se le olvidó el estuche de tefilín en la silla, en la sala de abordar. ¿Qué es lo que pasó? Ya entró, subió las escaleras, entró al avión, se sentó en su asiento y vio el reloj y vio que la puerta del avión se está cerrando. El último pasajero ya entró y el capitán pidió abrochar los cinturones. De repente tuvo que colgar la llamada y se dio cuenta, se le cayó el 20. Se me olvidó el estuche de tefilín en la sala de abordar. Se levantó rápido del asiento y dijo a la hermosa, por favor, ábreme la puerta
me urge recoger rápido, es cuestión de 1 minuto y medio y voy regresando corriendo al avión. Nada más, porque es algo de mucho valor para mí. Y la hermosa le dijo, discúlpeme, no puedo, hay una ley, ¿sí? Del aeropuerto, y una vez que se cierran las puertas, no se abre. No puedo hacerlo. No, por favor, te suplico, se me olvidó mi tefilín, quiero que hablar con el capitán, no es justo, yo no puedo quedarme con eso y perder, yo no puedo dar el lujo de perder. Y había unos pasajeros que, sí, tiene razón, big deal, dale chance que baje 1 minuto y medio, no pasa nada, es aquí en la sala de abordar, va yo corriendo. Y el piloto dijo, sí, discúlpeme señor, tú no eres el director acá, no eres el gerente, ¿sí? Y yo tengo un itinerario, tengo que llegar a tiempo, tengo que salir a tiempo. Y con todo respeto de tu tefilín, tu objeto religioso y lo que sea, nuestra compañía aérea tiene reglas y tenemos que cumplir. Y nosotros dependemos del itinerario de todos los aeropuertos en el mundo y las rutas del vuelo. No puedo abrir la puerta, disculpe. Y David obviamente no cedió, seguía a insistir y eso demoraba unos minutos más, en lo que él ya iba y venía, pero no, insisten que no pueden abrir la tierra. Dijo, ok, vamos a hacer algo. Puedes bajar, te voy a abrir, vea corriendo a tu tefilín, pero no vas a regresar aquí, porque voy a cerrar la puerta inmediatamente cuando estés abajo. Bye, bye, goodbye, y que te vaya bien. Dijo, ok, no hay problema, sí, pero como quieras. Si no quieres esperarme, que les vaya bien. Corrió rápido y en la entrada del túnel, donde está ese Sharbul, ¿sí? Túnel que lleva a uno al avión, ¿sí? Estaba todavía puesto el estuche de tefilín en su lugar, sobre un asiento ahí, una silla. Corrió rápido, recogió el tefilín, corrió rápido atrás para alcanzar el avión, ya estaban en la pista. Ya no podía hacer nada. Estaba decepcionado porque el negocio que iba a hacer dependía de la hora de llegada a la otra ciudad. Y si llega tarde, ustedes saben que los americanos son jeques, así exactos. Si no llegas a la hora de la cita, del appointment, olvídate. No hay appointment y vas a perder el negocio. Bueno, dijo todo para bien, todo está en la mano de Hashem, pero el tefilín no permito perderlo. No voy a permitir perderlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Saben qué fecha fue este suceso? ¿Quién puede adivinar? Fue las Torres Gemelas. Exactamente. Fue el 11 de septiembre. ¿Qué año? 2001. 2001. Exactamente. Ese fue el avión hacia Washington, D.C. Exactamente. Ese fue el avión, ¿sí? Que los terroristas de Al-Qaeda, ¿sí? Tomaron el poder sobre el personal del vuelo y lo dirigieron a las Torres Gemelas. Este fue el segundo avión. 11 de septiembre de 2001 del calendario griego. ¿Sí? Según los planes precisos de Bin Laden y sus discípulos, estos malvados, ¿sí? Terroristas, los dos aviones tenían que llegar y chocar con las dos torres al mismo instante. Ese fue el plan original de ellos, pero Hashem se rió de ellos. El prevalece es la decisión de Hashem, no tú, ni yo, ni él. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasó? Fueron 18 minutos que estaba discutiendo David Miller, ¿sí? El necio, aparentemente, ¿sí? Y el personal del avión, el capitán, la hermosa, todo. En estos 18 minutos, ¿sí? Ya que chocó el primer avión y el segundo demoró 18 minutos por este señor necio, ¿sí? Entre comillas, David Miller, 10,000 personas aproximadamente, ¿sí? Aprovecharon para escaparse cuando vieron que la primera torre se está
derrotando, está desmoronando, se está quemando, corrieron rápido y salvaron la vida por él. Son minutos, no sabían que la pánica lo hizo lo suyo, ¿sí? Pero la gente no sabía que iba a llegar otro avión, pero se salvaron. ¿Por qué se salvaron? ¿Por qué? Porque David Miller quiso cumplir la mitzvah y no soltar el tefilín, no perder el tefilín. Y 10,000 personas, imagínense, ese es un relato que cuando uno lo escucha se estremece el cuerpo, ¿sí? Los pocos pelos que tiene uno, ¿sí? Se le paran de escuchar esta historia, cómo fue la historia impresionante que al momento, ¿sí? Precisos que Hashem causó salvar a estos 10,000 personas. Hizo, de hecho, que entre a la llamada, obviamente, ¿sí? Y olvidar ahí el tefilín y discutir con el piloto y la hermosa y todo el personal con tanta insistencia que ya nos cerraron la puerta. Imagínate si no lo hubieran hecho. Salvó la vida de él y otros 10,000 personas. Ese vemos la mano de Hashem. Y ese es, vemos que la persona que se entrega su vida sobre la mitzvah de tefilín, porque si lo hubiera dejado, ¿qué pasaría? Vienen de seguridad, piensan que es un objeto sospechoso y lo explotan, ¿sí? Como un objeto sospechoso de una bomba o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, él entregó la vida para salvar el tefilín, entonces, con tal de, no le importaba hasta perder el negocio que le iba a generar ganancia de mucho dinero, con tal de cumplir la voluntad de Hashem. Entonces, miles de gente, dentro de ellos, miles de judíos también recibieron su vida, regalando la vida, toda esta mitzvah de David Miller por la entrega de su vida. Es lo que vemos acá. Y muchas historias que podemos aquí pasar desvelando toda la noche y contar historias para entender y ver la mano de Hashem en nuestra vida. ¿Qué sirve todo eso para nosotros? Todo eso sirve, ¿sí? Que para entender que no hay casualidad en la vida, que Hashem es el conductor del mundo y déjalo a Él conducir el mundo. Créeme que Él sabe mucho mejor que nosotros conducir. Sí hay situaciones difíciles, obvio. Sí hay pruebas muy difíciles en la vida, obstáculos, ¿sí? Tropiezos en la vida, obvio. De salud, de la parnasá, de la pareja, con los hijos, con el empleo, con el trabajo. Cualquier cosa puede turbular la vida de uno y sacarlo de sus cabales y causarle angustia o depresión o cualquier otra situación que tira a la persona en cama o algo. Pero si uno viva de verdad con esta emuná, que todo lo que sucede está manejado de Hashem, de arriba, del cielo, y que todo lo que hace Hashem es para bien. Esta mamá que perdió esta semana, ayer, ¿sí? A sus 2 hijos de 20 y 21 en un asesinato terrorista, ¿sí? Con sangre fría, ¿sí? Sin corazón, ¿sí? Sin pensar que son civiles inocentes, ¿sí? Le disparó a este terrorista malvado. ¿Qué dijo? No hay palabras. Pero si uno vive con emuná, puede enfrentar las cosas y confrontarlos con más leve, más fácil, y obviamente que el corazón está quebrado, los sentimientos están difíciles, el dolor está muy profundo y miles de gente vinieron a acompañarlos y todo eso, pero una persona que toda la vida trabaja sobre esto, entonces el momento que ya le toca algo, ¿sí? Una prueba difícil, ya sabe cómo superar la situación. Y por eso ese es el milagro de Purim. Y esa es la mano de Hashem que nos acompaña en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Que Hashem nos ayude a siempre vivir con más emuná, con más confianza, con más seguridad, que Hashem es el que manipula todo. Hashem todo lo que hace es para el bien de uno y es tan misericordioso, es tan piadoso que no hay comparación
a la piedad y a la misericordia que Hashem siempre nos envuelve. Bezrat Hashem, que Bezrat Hashem, podamos llegar a la fiesta de Purim con esta emuná tan maciza, tan fuerte, y recibir toda la energía que tiene esta fiesta de Purim, con todas las luces, toda la abundancia y con todo el poder que vamos a poder recibir en nuestro recipiente que estamos preparando desde ahora para recibir la fiesta con mucha alegría y mucho regocijo, como está escrito, que desde que entra el mes de Adar hay que incrementar la dosis de la alegría. Laila Tov, y muchas gracias por estar con nosotros. Le reitero mis saludos a mi querido Jajam, el Rav Yohanan, que siempre hace por la gente para enseñar, para transmitir de sus conocimientos y que sabe mucho, Baruch Hashem. Y gracias de nuevo por la invitación. Gracias a todos ustedes presentes de estar por nosotros. Laila Tov. Ajá, por Gracias, Rabino. esta oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros, hablando de que usted habló del 9/11, ¿sí? Dos meses antes de que sucediera eso, yo estuve en esas Torres Gemelas, ¿sí? Inclusive, cuando eso sucedió, la primera torre, mi roommate me llama y me dice, algo está pasando. Sí, esto fue aquí cerquita, ¿sí? Aquí al ladito. Entonces, cuando aprendo la televisión, ahí se estrella el segundo avión. Realmente fue algo muy desastroso, ¿sí? Las torres yo las puedo mirar desde aquí, ¿sí? Realmente, pues, bueno, las torres no, ya ahora lo que es una torre. Pero realmente eso que pasé esos 2 meses antes, cuando subí al último piso, que había unos restaurantes arriba y decía Hashem, si viniera un avión y se estrella aquí, esto se va para el piso. Y 2 meses después sucedió realmente lo del 9/11. Gracias, Hassan, por esta oportunidad de tenerlo esta noche. Gracias a todos los muchachos por estar aquí, todos mis estudiantes y también toda la familia a través de Facebook. Gracias por compartir con nosotros, dedicar un poco de su tiempo para poder escuchar esta hermosa historia. Recordar siempre que Hashem tiene el control y que todo lo que hace, aunque no lo entendemos, siempre es para nuestro bien. Gracias a toditos, Laila Tov. Que tengan feliz gracias. Mañana. Gracias, Laila Tov. Mucho gusto. Gracias, Laila Laila Tov, Tov. Shalom. Ajá, si puedes difundir la... Yo le envío el video. Envíame correo electrónico para enviarle el video. Sí, me refiero al grupo Megilá, que ahí hablamos desde mañana vamos a empezar todos los capítulos, primero hasta el final. Bezrat Hashem, vamos a tratar de acabar todo, hasta Megilat Esther, para entender todo lo que sucedió en la Megilá. Ya mandamos al grupo bastante material, que toda la historia de la Megilá y todo eso, y mañana Bezrat Hashem vamos a empezar ya directo el primer capítulo, tratar de explicar, resumir los versículos y resumir todo lo que sucedió, explicando con muchos mefarshim, muchos comentarios de Jajamim, del Midrash, del Talmud, etc. Si está interesado, que le escriba al Jajam y que le mande una preguntita. Yo veo una pequeña similitud cuando en la Megilá Esther no se nombra a Hashem, pero Hashem está presente, está escondido. Sí. Es como en la parashá donde Moshe se enoja con Hashem y le dice, no me nombres, ya no me nombres a mí, y Hashem no lo nombran toda la parashá, pero ¿cómo decir? No lo menciona como Moshe, no habla de él, pero está en el trasfondo, lo tiene a Moshe en el trasfondo. Entonces creo que sucede lo mismo acá, porque Hashem está en el trasfondo. Claro que la mano de Hashem se ve que está en el trasfondo. El hombre no puede hacer cosas. Sabemos que todo se mueve, como dice, a través de él es como nuestro titiritero. Nosotros simplemente somos la marioneta de Hashem. Él nos da un libre albedrío nada más para ti o no, eso es todo. Pero realmente la voluntad de Hashem es lo que nosotros vamos a hacer, y él decide desde el día que vivimos, sabe cuándo vamos a morir. Él ya lo sabe, él ya lo sabe.
Entonces, siento que hay una similitud parecida al momento en la parasha donde Moshe le dice a Hashem, ¿sabes que ya no me menciones? Se enojó con Hashem. No recuerdo cuál es la parasha, Lo pero que siento que... ahí quiero hablar algo rapidito. No tiene ningún Ujú. no tiene una similitud. Eso fue cuando a Kadosh Baruj Hu le dijo que iba por el becerro de oro y a Kadosh Baruj Hu le dijo que iba a borrar, ¿verdad? Como ¿verdad? Se apareció a Israel y Moshe le dijo, si borras al pueblo, ¿sí? Borras a mí, ¿sí? So, del libro de la vida. Pero eso no tiene nada que ver con la similitud de lo que estamos hablando de lo del tema del pueblo. Sí. Bueno, no entendí lo que quise decir, pero está bien. Después yo te explico. Después yo te explico, pero no tiene ninguna similitud. ¿Sí? Lo que importante es que Akadosh Baruj Hu siempre está en nuestra vida, siempre está backstage, ¿sí? Nunca vemos el director, pero recordemos que Él es el que tiene el control de nuestra vida y por eso es muy importante decirle gracias a Akadosh Baruj Hu, que eso realmente nos ayuda y recordar siempre el Gansul de Tobá. Hasta mañana, cuando estaba Akadosh Baruj Hu, jaja, me comunico con usted después con Israel, te explico después. Y entonces, mañana, gracias a todos. Gracias. Laila todo. Gracias a todos. Bye bye. Gracias, Laila, todo. Gracias, Jaja. Bye bye.